Muy buenos días para todos los que reciben y se conectan a nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, un Selash en Dios, basado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, en los versículos 30 al 31, donde la palabra nos dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En los países cuyo invierno está caracterizado por temperaturas bajas, la vegetación atraviesa un periodo de descanso antes de la acelerada reactivación del crecimiento primaveral. En una época de tranquila preparación para hacer frente a las exigencias de una nueva etapa de desarrollo, se reconstruyen las células agotadas y se renuevan los tejidos cansados. Todo esto esperando el impetuoso despertar de la primavera. El mismo principio se aplica a la vida del cristiano en el plano espiritual, mental, emocional y físico. Muchos cristianos creen equivocadamente que para ser eficaces es necesario estar siempre activos, haciendo algo, desarrollando alguna tarea o haciendo cualquier actividad física. A menudo Dios se ve obligado a imponernos un tiempo de descanso forzado, un Selash. Esta es una palabra que aparece frecuentemente en los Salmos y también en Habacuc. Se cree que es un signo litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto y significa pausa o deténgase y escuche. Nos llama a considerar los inmensos misterios y maravillas de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 2 y 3, la palabra. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchas veces el Señor permite que vengan circunstancias inesperadas a nuestra vida, o tal vez nos aqueje alguna enfermedad o aún algún problema inesperado, y esto nos cae encima como hielos de invierno. Entonces nos vemos obligados a cesar toda actividad, a estar quietos y escuchar las palabras de Dios, como nos dice el Salmo 46 en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quizás nos quejamos diciendo: ¿por qué me ocurre esto? ¿Cuál es el objeto de todo este sufrimiento? ¿Por qué no puedo seguir trabajando para Dios? Honestamente, tenemos que reconocer que Dios puede cumplir muy bien su obra en este mundo sin nosotros, pero debemos estar dispuestos a obedecer cuando y donde Él quiera emplearnos. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor nos está llamando a que voluntariamente podamos hacer una pausa en nuestro caminar diario, un estar quietos, un Selash en Dios, estar allí atentos a Él, conociendo su voluntad. Los discípulos trabajaron mucho y dice la palabra que no tenían aún tiempo ni para comer. Por eso el Señor Jesús los llevó a ese lugar desierto y les dijo que descansaran un poco. Es necesario en nuestra vida diaria tener esos tiempos de descanso, ese Selash en Dios que nos lleva
a entender y comprender cuál es su propósito y su voluntad para nuestra vida. Esa pausa que nos lleva a estar quietos, a detenernos un momento, pero también a escuchar su propósito para cada uno de nosotros. Somos llamados a trabajar en la obra, para el Señor de la obra y no para la obra del Señor. Somos llamados a ser siervos fieles a Dios, los cuales nos esforzamos en hacer las cosas, pero también habrán tiempos de quietud en los cuales estaremos escuchando y recibiendo de Él. No es necesario estar siempre activos para que sirvamos a Dios, porque muchas veces Él quiere ese momento de quietud para ministrar nuestros corazones y nuestras vidas, para ministrar nuestro espíritu y aún nuestra alma y recibir ese conocimiento de todo aquello que el Señor quiere manifestar en nuestra vida, ese conocimiento de su amor, de su gracia y de su misericordia, a considerar esos inmensos misterios y maravillas que Él tiene allí guardados en su espíritu para revelarnos a nosotros cada día. Vayamos a su presencia y estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Padre, gracias por ese selash, por ese tiempo en el cual nos llamas a estar quietos, a escucharte a ti, a parar un momento nuestra actividad diaria, a veces esa rutina que nos lleva a desesperarnos y a estar quietos y esperar en ti para saber y reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, pero también el que restaura nuestra vida y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante en nuestro caminar. Gracias, papá, por tu fidelidad y tu amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les deseo que pasen un feliz día y recuerden, compartir la palabra nos llevará a ser hacedores de su verdad, pero también a reconocer su fidelidad y su amor, no solamente para nuestras vidas, sino para todos los demás. Que Dios les bendiga.